Perfecto, ahí se ve ya bien la diapositiva. ¿Sí? Ok, entonces el día de hoy vamos a empezar con una parte muy importante para la matemática condensada que se llaman los espacios por finitos o de stone spaces, ¿no? También llaman así, espacios piedra, y son muy importantes para la matemática condensada porque eh, la filosofía de Scholz y de Clausen y Scholz es que de hecho todas las propiedades topológicas que yo puedo ver, o las propiedades topológicas deseables que yo puedo ver en los anillos topológicos, en los grupos topológicos, en todas las estructuras que tienen topología y álgebra, quedan reflejadas de alguna manera a través de los mapeos o de cómo son vistos o de los morfismos a partir de los espacios de piedra, los stone spaces, los espacios profinitos, cómo yo los puedo ver a partir de ahí. Entonces, y en efecto, logran ver que con esa información basta, ¿no? Como cuáles son las huellas o las trazas, ¿verdad? Cómo ven los espacios profinitos, mis espacios topológicos con estructura algebraica. Eso basta para recuperar en gran medida un montón de propiedades y de hecho para tener propiedades deseables que nos gustaría tener, como por ejemplo que la categoría de grupos topológicos, que ya sabemos que no es abeliana, pero a través de con la condensación que se vuelve una categoría abeliana, ¿no? Entonces, y la manera de condensarlo es justamente es establecer como meterlo en los espacios topológicos, que son grupos anillos o que tienen estructura algebraica, meterlos a través de este gran objeto que se llama los espacios condensados, y los espacios condensados es una teoría de gavillas sobre un topos, ¿no? Sobre un topos de Grothendieck en particular. Y entonces la manera en la que se ve como gavillas son a través justamente de estas evaluaciones en los espacios piedra. Entonces es una parte muy importante. Entonces el día de hoy, la clase de hoy vamos a entender, vamos a tratar de entender qué son estos espacios piedra, estos stone spaces, y ver qué es lo que pasa. Entonces tengo estas diapositivas, a ver qué tal va, nos va con estas diapositivas, ¿no? Ok, entonces empezamos. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, aquí rápidamente vamos a ver qué tanto nos lleva de tiempo. Y entonces, el punto de partida está en una observación fundamental que hace Marshall y que yo creo que es lo que él motivó. O sea, más que nada, yo creo que se dio cuenta. La verdad es que no sé cuál sea su motivación, pero se dio cuenta, ¿no? Y además es una visión muy Grothendieck-keana, ¿no? O sea, es muy del tipo Grothendieck, en el que establece conexiones entre dos mundos, ¿no? En particular, entonces él se dio cuenta que la matemática, y en muchas estructuras matemáticas y concretamente en la lógica, yo tengo como estas proposiciones y a cada proposición yo la puedo calificar con un valor de verdad, digamos que sea verdadero o falso, depende del tipo de lógica que estemos haciendo, pero digamos que en general yo tengo mis proposiciones y tengo estas dos categorías de evaluación que son verdadero y falso, y además tengo conectivos que me permiten formar nuevas proposiciones, ¿no? Que es por ejemplo el conectivo y, el conectivo o y la negación, y a cada una de estas combinaciones yo le asocio, si quieren, su lógica, que me dice qué proposiciones se consideran verdaderas y qué proposiciones se consideran falsas, ¿no? Además, tengo las implicaciones, y las implicaciones en cierto sentido me dan una relación de orden, ¿no? A implica B, yo lo puedo entender como que A es menor o igual a B, ¿no? Porque B se sigue de A. Entonces, lo puedo pensar como una ordenación, como un orden, perdón. Y entonces tenemos el ejemplo clásico de estructuras en el que se cumplen estas propiedades y no es la lógica precisamente, ¿no? La lógica no es exactamente la lógica, pero que también se cumplen estas cosas. Por ejemplo, si me fijo en el conjunto potencia de un conjunto X y todos los subconjuntos, entonces yo tengo como que mis conjuntos serían como mis proposiciones y de alguna manera el asociar de verdadero o falso sería como un criterio de calificación como de 0 y 1, que ahorita vamos a entender un poquito mejor. Pero lo que sí queda claro es que yo tengo conectivos lógicos que son la intersección y la unión y el complemento, ¿verdad? O sea, tengo conectivos que son una intersección y complemento y tengo una relación de pertenencia que se puede entender como la implicación, ¿no? Entonces, digamos que en la familia de subconjuntos de un conjunto X, pues yo tengo como esta misma lógica o esta misma relación, ¿no? Habría que decir qué es eso de que califique yo como verdadero o falso, pero en un momento va a quedar claro. Y por otro lado, también tenemos no nada más como en el mundo lógico, sino también lo tenemos en el mundo geométrico o en el mundo topológico. Tengo otro tipo de relaciones, déjenme quito esto porque no veo. Entonces, por otro lado, yo tengo como los conjuntos que son los conjuntos de puntos, ¿no? Y entonces tengo los abiertos y los cerrados y los clopens. Los clopens son los que son abiertos y cerrados en un espacio topológico, los conjuntos que son tanto abiertos como cerrados. Y aquí tengo, por otro lado, pues otras propiedades globales, como son las características topológicas que nos gusta estudiar o que hemos estado estudiando de entrada. Necesito quitar esta cosa porque no le veo positivo. Entonces.
como son los conjuntos compactos, determinar si un espacio es conexo, y etcétera, ¿no? Incluso hasta propiedades geométricas se pueden meter aquí como convexidad y ese tipo de cosas. Pero digamos que en principio son como características topológicas, ¿no? Y entonces tenemos como ejemplos aquí el conjunto de Cantor, o de Cantor, no sé, Cantor, me imagino que es, que en particular lo podemos codificar, ¿verdad? Cuando yo lo codifico, lo puedo codificar con el número 0 y 1. No sé si recuerden la construcción clásica del conjunto de Cantor, que es donde me agarro el intervalo 0, 1, lo parto en tres partes y me quedo con el del lado izquierdo y el lado derecho, es decir, borro el del centro. Esa sería la primera aproximación del conjunto de Cantor. Y entonces, cada una de esas partes que me estoy quedando lo estoy pudiendo codificar o con 0 o con 1. Luego a cada una de esas partes la divido nuevamente en tres partes, ¿verdad? Cada una de esas partes que me quedaron, o sea, estas dos partes las divido en tres partes, y entonces me estoy quedando, y le borro la del medio a cada una de esas subpartes, y entonces me quedo nuevamente con un 0 y un 1, y entonces cada una de esas partes la puedo codificar con una asociación, ¿verdad? Como 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿no? Dependiendo en cuál parte esté, y ese proceso lo puedo llevar relativamente al infinito, y entonces básicamente lo que estoy haciendo al final es hacer la intersección de todos esos conjuntos, ¿no? La intersección de todos esos conjuntos cuando hago tender en infinito, y lo que me queda es el polvo de Cantor, y ese polvo de Cantor entonces se puede codificar con sucesiones de ceros y unos, ¿no? O sea, es decir, con un elemento en el conjunto 0,1 a la left 0, ¿no? De los naturales. El conjunto de todas las funciones de los naturales a 0,1, ¿no? Que me va indicando el orden. Entonces queda codificado de esa forma y entonces la visión de Marshall, o de Marshall Stone, de hecho, y entonces por eso se le llaman Stone Spaces, es que estos mundos son duales, ¿no? Las proposiciones y sus reglas se pueden representar como abiertos cerrados en un espacio adecuado, ¿no? Entonces esa fue la gran cosa importantísima que hizo Stone, es que relacionó con este mundo lógico con un mundo topológico, ¿no? Entonces hay una cierta equivalencia aquí importante y esto toma particular importancia cuando uno estudia teoría de topos, ¿no? Particular y los topos de Grothendieck, porque la lógica también juega un papel aquí importante y como les digo, pues para las matemáticas condensadas, justamente por esta codificación con espacios topológicos va a ser de mucha importancia. Pues vamos a empezar con un recordatorio rápido de lo que son los retículos y las álgebras de Boole, ¿no? Entonces, esto de retículo es la definición estándar. Entonces, ¿qué es un retículo? Pues vamos a empezar con un conjunto parcialmente ordenado, un poset, donde denotamos al conjunto por L y al orden por el menor o igual, y a los elementos los denotamos con letras minúsculas, y el hecho de que sea un orden parcial no basta, sino tengo que pedirle ciertas propiedades, y la propiedad es que para cualesquiera dos elementos yo voy a tener un supremo, que usualmente se le llama el join de esos elementos, es decir, es otro elemento en el retículo que es más grande que ambos, ¿no? Y de hecho, eso es que sea una cota superior, entonces que sea el supremo, pues que sea la mínima cota superior, ¿no? Entonces, para cualesquiera dos elementos, siempre hay una mínima cota superior, que se llama el join, y también lo mismo para el ínfimo, o el MIT, ¿no? De esos dos elementos. Entonces, tengo la cantidad de cotas inferiores por este lado y ahora me tomo la máxima cota inferior, ¿no? Y ese se llama el MIT, ¿no? Y además le voy a pedir que satisfagan las identidades usuales de conmutatividad, asociatividad y absorción, ¿no? Entonces, el orden, a partir de estas propiedades, se puede recuperar simplemente porque yo tengo que A menor que y B, si solamente sí, ¿no? Es una cosa que con lógica se puede ver, que es equivalente, que a el MIT, ¿verdad? El MIT de A y B sea igual a A, o el ínfimo de A y B sea igual a A, ¿no? Entonces yo puedo recuperar la implicación, digamos, o la desigualdad, y yo tengo el join con estas dos propiedades, digo el join y el MIT, un conjunto con un join y un MIT, es decir, con un supremo y un ínfimo, y si además yo tengo que A y B es A, entonces yo obtengo la desigualdad que es menor o igual que B. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué va a ser ahora un retículo? Pues un retículo va a ser un conjunto junto con dos operaciones como estas, que me forman un álgebra de Boole, ¿no? Y además que satisface que está acotado, es decir, que existen dos elementos, 0 y 1 en B, de tal manera que todo elemento está exactamente entre ese elemento 0 y ese elemento 1 para todo A, ¿no? Entonces está acotado, eso quiere que está acotado por el 0 y por el 1. Básicamente el 0 y el 1 no quiere decir que sean el 0 y el 1 con una estructura algebraica necesariamente, sino simplemente los llamamos así, 0 y 1 el más chiquito y 1 el más grande, que todos están ahí adentro, y además que cumple con la propiedad distributiva que debe de cumplir el join con el MIT, ¿no? Definitivamente, y que todo A tiene un complemento que lo denotamos por la negación de A, ¿no? Y que cumple con que A
ínfimo con menos a es igual a cero y que el supremo de a y menos a es igual a 1. ¿No? Este tipo de cosas, si yo tengo una estructura con estas características, se llama una álgebra de Boole, y estas álgebras de Boole son muy utilizadas, por ejemplo, también en la computación, ¿no? En la lógica, ¿no? En general, pero bueno, la gente que hace computación científica, vamos, utiliza mucho este tipo de estructuras. Y como van a ver, pues también aparecen naturalmente en esto de la topología. Entonces tenemos algunos ejemplos y algunos contraejemplos. Entonces, como ya hemos visto, el ejemplo canónico, digamos, es tomar el conjunto potencia de un conjunto X, en donde nos tomamos el ínfimo como la intersección y el supremo me lo tomo como la unión, y la negación pues, es simplemente el complemento, ¿no? Como era de esperarse. Y entonces tenemos además un álgebra de Boole mínima, por ejemplo, que es la que denotamos por 2. El 2 en realidad es el conjunto formado por el 0 y el 1. Entonces, como orden parcial va a estar dado por el 0, 1, o bien, como les he dicho, que yo puedo recuperar esa característica, yo puedo tomarme aquí simplemente las reglas lógicas, como el ínfimo de 0 y 1 es igual al 0, y el supremo de 0 y 1 es igual al 1, y la negación del 0 es igual a 1 y la negación del 1 es igual a 0. Entonces, esto me hace, pues es como el ejemplo más chiquito de álgebra de Boole, y vamos a ver que este ejemplo, además, es canónico, porque de alguna manera todas las álgebras de Boole las voy a poder ver como en un espacio que está íntimamente relacionado con este, ¿no? Como voy a poder tomar las potencias de este conjunto y verlo como los espacios de las potencias de este conjunto. Entonces, claramente no todo retículo es un espacio, no es una álgebra de Boole, ¿no? Entonces, hay espacios que no lo son, y entonces aquí les dejo, por ejemplo, en naranja, que vean que si me tomo los subespacios de un espacio vectorial de dimensión mayor que 1, con la intersección y suma de subespacios, es decir, aquí claramente la intersección y subespacio sería el ínfimo y la suma directa sería el supremo, ¿verdad? Entonces, con esas operaciones no es distributivo y entonces, por lo tanto, ya tendríamos que no puede ser una álgebra de Boole, ¿no? O sea, no se cumplen los axiomas de distributividad. Y entonces aquí les dejo un ejercicio concretito también. Entonces vamos a considerar tres rectas distintas por el origen, L1, L2 y L3, rectas planas, es decir, rectas en R2. Y entonces yo les pido que calculen exactamente quién sería L1 intersección L2 más L3, es un ejercicio de álgebra lineal, y calcular L1 intersección L2 más L1 y L3, y comprueba que estos dos resultados son diferentes, y por lo tanto se concluye que el retículo de subespacios no es distributivo, ¿no? Porque si fuera distributivo se tendrían que cumplir estas leyes de distributividad, y no se cumplen, ¿ok? Entonces es un ejemplo realmente muy sencillo, nomás como para que tengan en su caja de pensamientos, ¿verdad? O estructuras que podrían parecer que son álgebras de Boole, pero que no lo son en realidad. ¿Ninguna duda? A ver si los veo. Ok, sí, cambié aquí. Entonces, ahora, pues por supuesto, yo acabo de definir los nuevos objetos, entonces tengo que definir la categoría. ¿Por qué? Pues porque nos gusta trabajar con categorías y lo que queremos es poder trabajar con estos objetos como lo hacemos ahora o como nos gusta en términos categóricos. ¿Y qué va a ser un morfismo de álgebras de Boole? Pues justamente un morfismo de álgebras de Boole va a ser una función que me respete la estructura de álgebra de Boole, ¿no? Entonces, en particular, tiene que cumplir esto. Entonces, ¿qué va a ser un morfismo de álgebra de Boole? Pues va a ser una función entre b y b' que preserva las operaciones de álgebra de Boole, es decir, que el 0 me lo manda al 0, que el 1 me lo manda el 1, que el mit me lo manda el mit y y el join me lo manda el join. Y que la negación me lo manda la negación, ¿no? Eso es justamente lo que yo esperaría de una aplicación que respete la estructura de álgebra de Boole, ¿no? Entonces, pues no era nada de sorprenderse, era exactamente esto que queríamos. Y entonces, ahora, lo que les decía, que toda álgebra de Boole se puede meter de alguna manera en las potencias de 2. Y entonces, si me tomo ahora X, los homomorfismos de álgebra de Boole de B a 2, o sea, 2 es el álgebra de Boole más chiquita que ya habíamos visto, ¿sí? O sea, el álgebra de Boole formado por el 0 y 1. Y entonces me voy a tomar como X los homomorfismos de álgebras de Boole de B al 2 y voy a considerar el morfismo I o iota que va del álgebra de Boole a 2 a la X. Recuerden que 2 a la X es el conjunto de funciones de X a 2, ¿no? Y entonces justamente, ¿cómo lo vamos a definir? Para cada elemento lo vamos a mandar a la sucesión que está formada por los B's A's.
Yo evalúo A en todos los homomorfismos y entonces eso me da un elemento de 2 a la X, ¿no? Entonces esa cosa es un morfismo de álgebras de Boole, uno lo puede comprobar, y en particular puedo ver que es una inyección y que B se mete a las potencias de 2, o sea, que queda únicamente determinado por esa inyección. Y entonces aquí hay que notar que 2 a la X es claramente también una álgebra de Boole, ¿no? Y entonces, pues ves, es eso, ¿no? Ver que esta es una inyección. Entonces, lo que estamos viendo en particular es que toda álgebra de Boole se puede meter a 2 a la X a través de este morfismo de inyección. Esa era eso, sí, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Y ahora hay una relación muy particular con filtros y ultrafiltros. Y entonces recordemos qué es un filtro y qué es un ultrafiltro, ¿no? Entonces, aquí hay una interpretación lógica también de los filtros, y es que los filtros recogen los elementos verdaderos de cierta interpretación parcial consistente. Entonces, los filtros van a tratar o sea, son como que las cosas que nos dicen qué cosa es verdad o no, ¿no? O sea, en cierto contexto. Entonces, como en lógica, así utilizan también los filtros, y también en topología se utilizan los filtros, ¿no? Lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, ¿no? Cuando yo tomaba los filtros de vecindades o los filtros de subgrupos o lo que sea, pero entonces de alguna manera me recogen esta propiedad. Entonces, ahora lo que hay que ver es cómo se comportan los filtros en álgebras de Boole, exactamente qué quiere decir eso, ¿no? Entonces, un subconjunto F del álgebra de Boole es un filtro si el uno está en F y el cero no está en F, ¿no? Entonces, esto se le llama llamar un filtro propio. La propiedad 2 es que si yo me tomo dos elementos en F, entonces el ínfimo está en F, entonces, o el mit está en F, y que se dice que es cerrado bajo mit. Y que si yo tengo en F y A es menor o igual que B, es decir, si tengo una implicación, entonces B también está en F. Entonces eso quiere decir que también es cerrado hacia arriba, ¿no? Entonces, en una álgebra de Boole, un filtro tiene que cumplir estas propiedades, ¿no? Y los ejemplos clásicos es que si yo me tomo un punto en un conjunto X, entonces yo puedo definir un filtro asociado a X como todos los subconjuntos que contienen a ese punto, ¿no? Y entonces yo me puedo dar cuenta que ese es un filtro que cumple estas características justamente en el álgebra de Boole de las potencias de X, ¿no? Y es muy fácil verificar estas propiedades, ¿no? ¿Quién es el uno y quién es el cero? Pues entonces, a ver, en las potencias de X, ¿quién sería el uno y quién sería el cero? El vacío y El X vacío y completo. X. El vacío y el total, ¿no? Claramente. Y entonces se ve que está acotado todo el elemento, de hecho está entre 0 y 1, entonces es acotado como estábamos diciendo. Y entonces el meet, ya habíamos visto que era la intersección, como debería ser, y el joint es la unión, como estábamos diciendo, y la implicación es simplemente la contención inmediata, ¿no? Entonces es inmediato ver que se cumplen estos. Si yo tengo dos elementos que son vecindades de X, o dos conjuntos que contienen a X, entonces su intersección contiene a X. Y que si yo tengo un elemento y alguien que es más grande, un elemento a mi filtro, es decir, un conjunto X, un conjunto A que contiene A, y B es un conjunto más grande, entonces B también contiene A, ¿no? Básicamente es la proposición que me está diciendo. Entonces es inmediato que se cumplen las propiedades, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la definición de un ultrafiltro? Entonces, un ultrafiltro es un filtro en particular que es maximal, ¿no? Entre filtros propios respecto a la inclusión. Entonces, cuando yo tengo mis filtros, entonces yo puedo, digamos que de alguna manera ordenar a mis filtros por inclusión, y entonces vamos a definir un ultrafiltro como uno maximal en caso de que exista, ¿no? Entonces, respecto a la inclusión, si F es filtro de U, entonces o bien F es igual a U, o bien F es igual a B, eso quiere decir que es impropio. Entonces, esa es la noción de maximalidad usual, digamos, cuando yo los ordeno por inclusión. Y hay la característica lógica del tercero excluido, que es algo muy importante, que ya les había dicho, por ejemplo, que en topos, las lógicas en topos son lógicas que son intuicionistas, y eso quiere decir que no se cumple en particular esta propiedad del tercero excluido en los topos, pues se puede caracterizar también en términos de filtros. Entonces me dice que si U es un filtro propio, entonces U es ultrafiltro sí solamente sí, para todo A en B, exactamente uno de los A's o los A's pertenece a U. Entonces, si en general yo tengo un filtro, eso como que me determina una lógica, ¿verdad? Un filtro booleano me determina como una lógica, pero esa lógica solamente va a cumplir la característica del tercero excluido si es un ultrafiltro, básicamente, ¿no? Entonces, si U es un filtro propio, entonces U es ultrafiltro si solamente si se cumple la propiedad del tercero excluido, es decir, que para todo A en B, exactamente uno de A o su negación pertenece a U.
Entonces es una caracterización interesante de los ultrafiltros. Entonces, si quisiéramos entender la demostración de la caracterización de los ultrafiltros, podemos seguir más o menos estas ideas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que U es un ultrafiltro. Entonces, como U es propio, entonces yo tengo la propiedad entonces que el cero no está en U y el uno sí está en U, ¿no? Y entonces, eso es por definición. Y ahora, si me tomo un elemento en el álgebra de Boole y si A está en U, entonces supongamos que U es un ultrafiltro, entonces no podemos tener que la negación está en U, pues entonces lo que yo tendría es que el mit de A y su negación, que es el cero, tendría que estar en U, y eso por la característica que habíamos pedido, que sea propio, pues sabemos que no es posible, entonces esto me genera una contradicción. Ahora, si suponemos ahora de que A es un elemento que está en U, en el ultrafiltro, consideremos el filtro generado por, consideremos el filtro generado por U unión A. Entonces, siempre que yo tengo o sea, yo siempre puedo fijarme en el filtro generado por U unión A, y no sé si recuerden que eso, digamos, si lo quieren entender así, es como el filtro más pequeño que contiene a U y a A, o bien me puedo tomar la intersección de todos los filtros, ¿verdad? De alguna manera que contienen a U y A. Y entonces, concretamente, este ultrafiltro generado, perdón, el filtro generado por U y A es el conjunto de todos los Bs en Bs tales que existe un U en U con el mit de U y A que sea menor o igual que B, ¿no? Entonces, esta es la forma concreta. Ustedes ven cuando yo señalo, ¿sí, verdad? Entonces, esta es la forma concreta, por ejemplo, de ver quién es el filtro generado por exactamente U y A. Entonces, va a ser el conjunto de todos los elementos B en el álgebra de Boole, de tal manera que va a existir un elemento U en el filtro con el mit de U y A menor o igual que B, ¿no? ¿Se entiende? El conjunto de los B se trata que existe un U en el filtro con U y A menor o igual que B. Entonces, es el filtro generado por U y A. Entonces, recuerden que el A es fijo. Entonces, hay que ver que este es nuevamente un filtro, y entonces hay que ver que lo que está, bueno, es un filtro y hay que ver que es propio. Entonces, que no es propio. Si F fuera propio, entonces contendría estrictamente a U, que es generado por U y A, y entonces eso contradice la maximalidad de U, o de lo contrario sería igual o sería el total, ¿no? Por lo tanto, F es impropio, ¿no? Claramente. Ahora, que F sea impropio significa que el cero en particular no está en F, y eso quiere decir que existe un U en el filtro, de tal manera que el mit de U y A es exactamente el cero, y entonces eso implica que U tiene que estar por abajo de la negación de A, ¿no? Por esa propiedad. Y por ser un filtro, pues entonces yo tendría que automáticamente la negación de A estaría en. Entonces, ¿esto qué es lo que está demostrando? Lo que está demostrando es básicamente que si U no está en U, entonces la negación tiene que estar en U, que es lo que queríamos, ¿no? Básicamente, o uno está o la negación del otro está. Y entonces esto demuestra la primera implicación, ¿no? Ahora, para la segunda implicación, o la implicación de regreso, si U satisface el tercero incluido, ya sea, o sea, lo repito, que siempre cumple que A o menos A están en el filtro, y si estuviera contenido en un filtro propio F más grande, habría un A en el complemento. Si habría un A en el complemento, y entonces el menos A estaría dentro de U, que está dentro de F. Y entonces lo que está teniendo eso es que el cero, que es el mit con A y menos A, pues estaría nuevamente en F por las propiedades de filtro. Y entonces esto me haría que F sea impropio, ¿no? Lo cual es también una contradicción. Y entonces eso lo que demuestra es que el U es máximo y por lo tanto es un ultrafiltro. Okay, digamos que la demostración es más o menos estándar. Y entonces ahora queremos entender quiénes son los ultrafiltros en el filtro de conjunto de potencias de un conjunto X. Entonces, ¿quiénes son ultrafiltros del conjunto de potencias? Pues aseguramos que hay de dos tipos, ¿no? Unos que se llaman los principales, y entonces son como los que acabamos de ver hace ratito, y eso me dice que para cada X elemento en X, yo puedo fijarme en el filtro generado por X, o sea, el filtro de vecindades de X o de conjuntos que contienen a X, son todos los subconjuntos de X, de tal manera que X esté en A, y entonces lo que se afirmamos es que esta cuate es en efecto un ultrafiltro, ¿no? Es decir, es maximal. Y hay otros que son los libres, que no son los principales. Entonces, son los ultrafiltros que no viven de un punto, solo existen si usamos algún principio de elección fuerte. Entonces, en general, estos tipos de ultrafiltros libres se hacen demostrando o utilizando alguna propiedad que pensamos que se debe de cumplir, y por ejemplo que se deducen a partir del lema de Zorn o de la acción de elección, ese tipo de propiedades, ¿no? Y no dependen de un punto particular, ¿no?
Entonces, si X fuera un conjunto finito, el ejercicio, me dice, cuando X es un conjunto finito, es demostrar que entonces todos los ultrafiltros del conjunto potencia tienen que ser necesariamente principales, ¿no? O sea, que todos los ultrafiltros en un conjunto finito, pues se pueden escribir como los ultrafiltros asociados a un punto X, es decir, todos los conjuntos o subconjuntos que contienen a X. Entonces, recordar que los ultrafiltros son maximales, ¿no? Tienen que ser maximales. Entonces, cuando yo le pido la maximalidad, entonces automáticamente aparece esta condición, pero aquí muy importante es que mi conjunto sea finito. Cuando el conjunto es infinito es cuando pueden entonces aparecer algunos otros ultrafiltros que no son principales. Entonces ahora vamos a ver cuál es la relación de los ultrafiltros con los homomorfismos al conjunto 2. Recuerden que 2 no es el número, sino que con 2 estamos denotando el conjunto 0,1 o el álgebra de Boole más chiquita, que está formada por 0 y 1 con las reglas que les habíamos dado anteriormente. Entonces, lo que tenemos es una biyección natural entre los ultrafiltros de B y los homomorfismos de Boole de BA2, ¿no? O sea, hay una biyección natural. ¿Y cómo va la biyección natural? Pues que si me tomo un ultrafiltro, entonces lo voy a mandar a un homomorfismo, que lo vamos a denotar por B subíndice U. Entonces, ¿quién es un homomorfismo? Un homomorfismo de álgebras de Boole, del B al 2, que lo que va a estar haciendo este homomorfismo es que lo vamos a... bueno, y de regreso, lo que estamos describiendo aquí es el regreso. Como yo tengo un homomorfismo de BA2, entonces yo lo voy a mandar a la imagen inversa del 1, y entonces esa imagen inversa del 1 es U subíndice B, lo que notamos por U subíndice B, y este cuate resulta ser un ultrafiltro. Entonces aquí no les dije quién es BU, pero este BU es como la función que le va a poner 1 o 0, es la función como característica, va a ser 1 si está el punto en el U, en el ultrafiltro, en el U. Entonces yo fijé 1, entonces yo tengo que decir cómo lo evalúo en un elemento de B. Entonces BU de A va a ser 1 si A pertenece a U, y va a ser 0 en otro caso, ¿no? Si no pertenece a U. Entonces esta es la asociación a esa función, que es la función característica básicamente de U. Entonces es un homomorfismo de álgebras de Boole de A2 y la función de regreso, que tenemos que ver que es una biyección, es que a cada homomorfismo de aquí para acá lo mandamos a la imagen inversa del 1, y si se fijan, pues claramente pues la composición me tiene que regresar, porque justamente la función característica vale 1 cuando el elemento está dentro de 1, ¿no? Entonces aquí la inversa pues sería el filtro asociado, ¿no? Pues se ve claramente que una es inversa de la otra, ¿verdad? Y entonces tengo esta biyección, y esta biyección es natural también en el sentido de categórico, ¿no? Entonces eso quiere decir que si yo tuviera un morfismo, ¿verdad? De B a B', de álgebras de Boole, y eso me induce automáticamente un morfismo entre los homomorfismos de B a 2 y los homomorfismos de B' a 2, y entonces se respetaría el cuadradito conmutativo, ¿no? Es una transformación natural. Ok. Entonces el ejercicio prueba que todo filtro propio se extiende a un ultrafiltro. Y entonces la sugerencia es ver que siempre existen filtros maximales que contienen un filtro propio. Y entonces para eso hay que ordenar los filtros propios que contienen AF por inclusión y luego aplicar el lema de Sol, ¿no? O sea, entonces hay que meterlos en una cadena ascendente, ver que la cadena ascendente está acotada, y entonces, como está acotada, entonces existe uno maximal, y ese maximal de esa cadena, pues por supuesto contiene el filtro F que yo estaba tomando. En el principio estos son ejercicios básicos de conjuntos, pero lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ahora vamos a hacer la construcción de un espacio particular que se llama el espacio de Stone, asociado al álgebra de Boole B. Entonces, tengo una álgebra de Boole B y le quiero asociar un espacio que va a ser el espacio de Stone, y un poquito más adelante voy a definir concretamente qué es eso de un espacio de Stone, pero bueno, por lo pronto vamos a asociarle ese espacio, ¿no? Y luego vamos a ver que en efecto es un Stone space, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una álgebra de Boole, y entonces a esa álgebra de Boole le vamos a asociar un conjunto que lo vamos a anotar por X subíndice B, y el X subíndice B van a ser el conjunto de ultrafiltros que están adentro de B. O sea, van a ser todos los ultrafiltros que están adentro de B, ¿no? Y que U es un ultrafiltro. Entonces, sí, es alguien adentro de la potencia de B, ¿no? Y le tomo todos los ultrafiltros adentro de B, ¿no? Y ese es X de B. Entonces, ¿qué hay que ver? Que podemos hacer algunas definiciones particulares, como que tienen que ver como las notación de vecindades de los elementos. Entonces, si yo me tomo un elemento A en B, voy a poder definir el subconjunto A gorrito, es el subconjunto de XB,
que va a ser todos los ultrafiltros en XB que contienen al elemento A, ¿no? Entonces tengo mi espacio de Stone asociado a B, que son todos los ultrafiltros. Adentro de B es un espacio grande, muy grande. Y ahora si me tomo un elemento A en B, me gustaría como esa noción de las bases de vecindades, o como generalizar esa noción de vecindades de A en términos de filtros, y entonces me voy a tomar todos los filtros dentro del espacio de este de Stone, dentro del XB asociado a, de tal manera que A sí está dentro de ese U. Y entonces lo que les decía, ¿no? Que los elementos de A gorrito juegan el papel de los abiertos básicos de A en particular, ¿no? O sea, como la base de vecindades de A. Aquí le puse abiertos básicos, pero en realidad es como la base de vecindades del elemento A. Y entonces, desde el punto de vista lógico, lo que estamos haciendo con ese A gorrito es como ver que es el conjunto de puntos, los elementos que están en A gorrito son un conjunto de puntos o de proposiciones en donde A es verdadero, ¿no? Y luego, si hago la analogía hasta que había estudiado, que se había mencionado al principio, que tiene que ver con esta cosa como de lógica, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, esto se los dejo como ejercicio, pero hay que verificar que se cumplen estas propiedades con este nuevo conjunto gorrito o esta nueva clase gorrito que acabamos de definir. Entonces, ¿qué es lo que pasa si me tomo el MIC de dos elementos y me fijo eh, en su gorrito? No sé si le puse nombre aquí, pues no le puse nombre, pero pues es ¿cómo le llamamos a esta cosa? El gorrito asociado a A, es la base de A o ¿cómo se le llamará? No sé cómo se le llama. Eh, a lo mejor si esto es una piedra, ¿verdad? Si esto le llama un conjunto piedra, entonces a lo mejor le podría llamar la arenilla de A. Es como la parte de la piedra, ¿no? La parte de la piedra que contiene A. Y entonces, si me tomo el MIT de dos elementos, entonces la parte de la piedra que contiene el MIT me dice que es exactamente la intersección de la parte de la piedra que contiene A y la parte de la piedra que contiene a B, ¿no? Entonces se cumple esta propiedad como de distributividad. Y para el join, este es el MIT y este es el join, para el join, o sea que es este es el ínfimo y este de aquí es el supremo, se cumple exactamente lo mismo, me da la unión, ¿no? Para el joint me fijo la parte de la piedra que contiene al joint, me dice que es la unión de la parte de la piedra que contiene A y la parte de la piedra que contiene a B, y para la negación sucede una cosa también muy similar. Si me tomo la negación de un elemento y me tomo la parte de la piedra, me dice que ese es el complemento justamente en el stone, en el espacio de piedra, asociado a B, es el complemento en el espacio de piedra justamente de la arenilla de A, ¿no? O sea, de la parte que contiene A. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si yo quisiera darme cuenta, una cuenta intuitiva de que esto está pasando, si yo me tomo un ultrafiltro en la arenilla del MIT de A y B, esto es equivalente a decir, ¿verdad? Que el MIT está en U, ¿no? Si yo me tomo un elemento en la arenilla de A y B, por la definición, esto es equivalente a decir que el MIT está en U, y esto es equivalente a decir que tanto A como B están en U por las propiedades de filtro, y entonces esto equivale a decir justamente que U está en la intersección de los filtros, ¿no? Justamente. Y entonces las demás cosas pues se demuestran completamente de forma análoga, casi son tautologías, es decir, lo único que hay que es hacer es como que soltar la pluma y entonces ir escribiendo las definiciones tal cual, como la que están aquí, como la que hicimos aquí, y ver que se cumplen las definiciones literalmente, ¿no? Entonces no es nada complicado, debería de ponérselos esto de naranja también para que lo complete, pero seguro lo van a hacer y van a darse cuenta que es como lo estándar, ¿no? Aquí lo importante es que recordemos estas propiedades que se cumplen, que, que de alguna manera me están relacionando como la lógica con la teoría de conjuntos, ¿no? La lógica me está relacionando con la teoría de conjuntos en estos espacios particulares, que son el espacio de piedra asociado a una álgebra de Boole, el Stone Space. Una Okay. pregunta, profe. Sí. Este, mencionaba en la diapositiva anterior que se hacía uso de la lógica o sea, el tercero excluido, ¿no? Ah, Uh-huh. ¿y qué pasaría si ahora no suponemos el tercer excluido? Ya no se tendrían las igualdades, ¿no? Solo se No, tendrían no necesariamente. las No, de hecho, contenciones. el hecho de que estamos trabajando con ultrafiltros
¿verdad? O sea, recuerden que lo que vimos hace unos diapositivas anteriores es que los ultrafiltros se quedan caracterizados porque cumplen esta característica del tercero excluido, ¿verdad? O A está o la negación de A está. Y aquí, como estamos trabajando con los espacios Stone, por la definición que les puse aquí, son ultrafiltros, no son filtros, sino son ultrafiltros, entonces en particular tengo el tercero excluido para cada uno de estos usos. Si no le pido que sean filtros, que no le pido que sean ultrafiltros, entonces la propiedad del tercero excluido no se cumple, entonces en particular no tengo esa noción en cada uno. Entonces, bueno, estas propiedades sí están tomando en cuenta fuertemente el espacio de Stone está formado por los ultrafiltros, ¿no? Por los ultrafiltros. Si no, por ejemplo, no se cumplirían, ¿no? Claramente no se cumplirían estas propiedades, ¿no? En particular, esta que está aquí atrás, esta última, y si en vez de tomarme ultrafiltros me hubiera tomado filtros, no se cumpliría esta que está aquí abajo. No sé si eso responderá la pregunta que te había Sí, hecho. porque, o sea, lo veo así como una analogía física, ¿no? Cuando tienes física clásica, este caso, ¿no? Y cuando tienes mecánica cuántica, que ya tienes otra lógica, ¿no? Entonces, como Ujú. que esa, en donde creo que un ejercicio que ponía antes, donde la suma de subespacios, intersección de subespacios, no cumplía Ujú. esta parte, ¿no? Entonces, Sí. sí hay como una analogía. Sí, hay una analogía. De hecho, sí es cierto que esto que les estoy platicando ahorita también tiene mucho que ver con lo que se llaman locales y marcos, ¿no? En teoría de categorías, tiene que ver justamente con látices y cosas que se cumplen así. Y entonces aquí yo tengo una lógica interna porque forma un topos, de hecho tiene que ver con las lógicas de topos. Y justamente es eso de la teoría de topos que les gusta a los físicos para modelar mecánica cuántica. Justamente esa parte. Por eso que dices, bueno, en la física la lógica en mecánica cuántica no es una lógica con el tercero excluido necesariamente. O sea, queda mejor modelada con lógicas intuicionistas y entonces para eso se pintan solo los topos. Entonces, por eso, de hecho, bueno, les comento, Leonardo ha estado leyendo, está haciendo su tesis de licenciatura conmigo y él ha estado leyendo justamente sobre topos y algo sobre mecánica cuántica porque le interesa estas cosas de física, ¿no? Entonces, sí, por eso el comentario tiene que ver con física, ¿no? También. Ok. Pero sí, bueno, tiene mucho que ver. Por eso les gusta. Es curioso cómo las matemáticas puras, las más puras, que crecen así sin aplicaciones, constantemente de repente regresan a problemas y fenómenos físicos o de la vida que inicialmente no parecía que tuvieran ninguna coincidencia, ¿no? Y de repente parece ser el lenguaje adecuado, ¿no? El lenguaje adecuado de las matemáticas que se desarrollan muy abstractamente, de repente regresan a ser el lenguaje adecuado para algunas cuestiones físicas. Por supuesto, no todos los físicos que hacen mecánica cuántica les gusta la cosa de topos, la interpretación en términos de estas cosas, pero pareciera que es el lenguaje adecuado. Al menos hay un grupo importante de gente que piensa que la teoría de topos y muy probablemente también las matemáticas condensadas sea el lenguaje adecuado para un montón de cuestiones en la física en particular que tienen que ver con estas cosas de mecánica cuántica. Por lo pronto, yo no sé que hayan hecho algo con matemáticas condensadas en términos de mecánica cuántica, pero con teoría de topos sí, y es cuestión de tiempo, ¿no? Básicamente. Creo que las matemáticas condensadas, de hecho, es el marco correcto para un montón de cosas que en topos son demasiado generales. Y las matemáticas condensadas como que acotan bien eso, ¿no? Es la ventaja y por eso que o sea, es decir, una teoría tan general como puede ser la teoría de topos, eh, es de repente difícil aplicarla porque es tan general que no tiene como guía, ¿no? O sea, que es difícil entenderla entre ciertos parámetros, pero cuando yo la logro acotar bien y entender bien con sus ciertas restricciones, como pasa con las matemáticas condensadas, entonces de repente tiene como muchas aplicaciones, entonces empiezan a aparecer muchas áreas de matemáticas que se ven muy beneficiadas con eso. Y hasta que dé de sí, ¿verdad? Posiblemente va a llegar un momento en que las matemáticas condensadas no alcancen, ¿no? Y que entonces se necesita uno ir agrandando. Pero si no, se corre el riesgo de ser esto que le llaman abstracción sin sentido, ¿no? De repente. Y no es que los topos en particular sean así, es porque sí son, de hecho es un marco muy importante, pero por eso la gente que hace teoría de topos se centra en estudiar marcos y locales, porque es algo también mucho más acotado, ¿no? Y como les decía, los marcos y los locales pues, tienen que ver con esto que estamos estudiando aquí, típicamente. Ok, a lo mejor al final les pongo un comentario al respecto. Pero bueno, regresamos al hecho. Pues tenemos estas propiedades y sí considerar precisamente que estamos trabajando con ultrafiltros, ¿no?
el espacio de piedra o el espacio stone asociado a un álgebra de Boole está formado por los ultrafiltros, como lo hicimos hace rato, ¿no? Es una familia de ultrafiltros, lo regreso porque son definiciones nuevas, ¿no? Son dos ultrafiltros del álgebra de Boole, y cuando me tomo un elemento A en B, la arenilla, este nombre que le estoy diciendo arenilla no es estándar, pero se me ocurre que si estos se llaman espacios de Stone, entonces la parte de la piedra que contiene ese elemento es la arenilla, no sé. Pero bueno, de alguna forma le tenemos que llamar a gorrito. Este, Son todos los ultrafiltros que contienen al elemento A. Entonces cumplen estas propiedades, como ya les había dicho. Y entonces esto tiene unas propiedades muy importantes con algo que nos interesa mucho, que se llaman los open sets, es decir, los conjuntos que son abiertos y cerrados en un espacio topológico. Entonces, eso, ¿no? Si yo me tomo un espacio topológico, en algunos espacios topológicos hay conjuntos que son a la vez abiertos y cerrados, como por ejemplo en los números p-ádicos, y como van a ver en muchos otros ejemplos que son muy importantes para las matemáticas condensadas, hay muchos espacios donde hay abiertos, donde hay conjuntos con abiertos y cerrados. De hecho, si un conjunto, un espacio topológico tiene una base de la topología formada por abiertos y cerrados, entonces mi conjunto es, y es Hausdorff, por ejemplo, y además entonces se dice que es totalmente desconexo. Esa definición la vamos a ver adelante, y eso quiere decir que la componente conexa de cada punto es el punto mismo, y eso da características muy importantes a los conjuntos, porque son casi como conjuntos discretos, pero no son conjuntos discretos, y también son conjuntos que se pueden entender o reescribir o recuperar a partir de ciertas partes finitas. O sea, como de información finita yo los reconstruyo. Son los conjuntos profinitos, de hecho, ¿no? Entonces, estos conjuntos totalmente desconexos, por ejemplo, ustedes saben que el triángulo de Sierpinski, el conjunto de Cantor, etcétera, son conjuntos de este tipo, en particular números p-ádicos, bien son conjuntos de este tipo, entonces son cosas muy importantes. Y entonces cuando yo tengo esta arenilla de A y los ultrafiltros y el álgebra de Stone, entonces tengo propiedades muy importantes con estos clopens, entonces es la consecuencia importante. Entonces, como yo tengo que la arenilla de la negación es el complemento de la arenilla de A, ¿no? En XB, o sea que me hace una desconexión justamente de XB, y también es básico, porque recuerden que habíamos dicho que estos eran los elementos de A gorrito, eran como los elementos que forman una base vecindad desde A, entonces eso es a lo que nos referimos aquí, como que también es básico. Entonces, lo que estamos teniendo es, si lo hago con esa interpretación, ¿no? Como si fueran bases de vecindades, entonces yo tendría que este A gorrito, de hecho, es abierto, pero también es cerrado, porque es, porque es el complemento de la negación. Entonces, estaríamos viendo, ¿verdad?, que si esto fuera como una base de una topología, los agorritos, de hecho, son conjuntos que son abiertos y cerrados, ¿de acuerdo? Y entonces la proposición es que me dice eso, que no es nada más una intuición, sino que en efecto yo lo puedo construir así, y me dice que la familia de los elementos de arenillas, o sea, la formada por arenillas de los agorritos, de hecho me genera una topología, es decir, esta se convierte o cumple con las propiedades de una base de una topología, y por lo tanto me genera una topología en donde, pues en el espacio en el que están definidos, que es el espacio de piedra. Y esta es una topología canónica, de hecho, el espacio de piedra. Y entonces lo que estamos viendo es que este espacio en particular con esta topología tiene una topología que lo convierte en un espacio totalmente desconexo. Y entonces esa es la conexión con toda la topología que estamos tratando de estudiar o que hemos estudiado hasta ahora. Entonces es fácil ver que en efecto cumple una base de la topología porque el vacío es cero gorrito, y el 1 es el gorrito o sea, el 0 es la arenilla el vacío es la arenilla del 0, y el total es la arenilla del 1, y entonces se cumple propiedades de las intersecciones finitas gracias a la propiedad distributiva que tiene la arenilla, ¿no?, con la intersección, y entonces también las uniones arbitrarias, pues por la misma propiedad, ¿no? Cualquiera se escribe como unión necesariamente finita de básicos, eso porque es la base de la topología. Entonces, digamos que y yo puedo verificar entonces estas propiedades, o ya sabemos que se verifican estas propiedades, y entonces me forma una base de la topología. Y entonces eso está bien padre, porque que me dice cómo es la topología, me dice en particular cómo es la topología general, ¿no? Y entonces me dice el ejercicio es que demuestren o que comprueben que todo abierto del espacio de piedra es una unión posiblemente infinita de arenillas, ¿no? Entonces, eh, entonces la pista es toma toda la familia de todos los abiertos que verifican esto y revisa que es una topología, ¿no? Bueno, es una ayuda, pero es importante, ¿no? Forma una base de topología.
Y el teorema, que es el teorema de espacio de Stone, es este teorema que es muy importante y que entonces ustedes ya empiezan a ver con este teorema cuál es la relación con, en particular, las cosas que estábamos viendo en la clase pasada, con grupos topológicos, ¿no? En particular. Entonces vamos a considerar ahora sí al espacio de piedra ya con su topología asociada y entonces la topología generada por las arenillas, quiero decir. Entonces hay que ver que es un espacio Hausdorff, que es totalmente disconexo, entonces es lo que les decía, que las componentes conexas de cada punto son exactamente los puntos y además que es un espacio compacto. Entonces un espacio de Stone en realidad es esto, ¿no? Un espacio de Stone es este espacio de ultrafiltro. Esta forma de entender los espacios de Stone en realidad es una forma de definirlos. Y decidí hacerlos así porque me parece que la conexión se vuelve más interesante, porque en realidad yo voy a definir espacios de Stone básicamente con esta propiedad, a partir de este teorema. Es decir, van a ser espacios Hausdorff totalmente desconexos y compactos. Espacios Hausdorff compactos y totalmente desconexos. Cualquier espacio Hausdorff compacto totalmente desconecto es un espacio de Stone. Pero lo que es interesante es cómo proviene como de estas partes lógicas, y eso es lo que decía, que hace su conexión con una teoría de topos, y con la topología, con partes de filtros y ultrafiltros, en se habla de Boole. Entonces hace una conexión muy redonda con un montón de áreas de las matemáticas, con la lógica, con los topos y con la topología. Entonces, con esta definición que hicimos de espacio de Stone y con la topología que le hemos dado, entonces resulta ser un espacio compacto, Hausdorff, y totalmente desconexo. Aquí le puse totalmente desconectado porque también le llaman así. Entonces, totalmente desconectado, totalmente desconectado. Y entonces un espacio topológico en general, ¿no? Que cumple estas propiedades se llama un espacio de Stone. Y se llama espacio de Stone porque el que los estudió era Stone, ¿no? Esa es la cosa. Pero yo creo que además cumple el nombre, además le queda perfecto, ¿no? Llamarlos como espacios de piedra, este, queda perfecto, pero no, pero la idea que yo les recomiendo que se hagan de como espacios de piedra no es que se hagan la idea como de una piedra, no son espacios de piedra como de una piedra sólida, así, muy compacta. O sea, aunque es compacto topológicamente, yo creo que la mejor forma de pensar es como de una piedra volcánica, porque está formado como de arenillas, justamente los elementos de A, y ustedes van a ver por el hecho de que está totalmente desconexo, es algo como que una piedra coralina, como esas que cuando se encuentran cuando van al mar, ¿no? Una piedra así de un coral. Porque la topología exactamente desconexa, o sea, dice que cada componente conexa es cada parte, es como que está formada de cachitos, ¿verdad? De cachitos que van haciendo como cúmulos, ¿no? Es como la idea. Y así son los espacios profinitos, justamente, ¿no? Esto es un espacio profinito. Hay una caracterización que hay en espacios profinitos, van a ver, ¿no? Ah, bueno. Entonces, vamos a demostrar, por ejemplo, el teorema y vamos a ver qué es Hausdorff del espacio. Entonces, lo que yo tengo que ver es que si me tomo dos puntos, entonces hay variantes básicos en particular que contienen a uno que los separan, ¿verdad? O sea, que los alejan. Entonces, los elementos en la piedra, en el espacio de piedra asociado a B, pues está formado por ultrafiltros. Entonces, lo que me tengo que hacer es tomarme dos ultrafiltros y vamos a ver que existen abiertos básicos que contienen a uno y no contienen el otro. Entonces, no es muy fácil. Entonces, digo, es fácil. Existe un A en B, con A está en U y A no está en B. Y esto es por la propiedad de que es un ultrafiltro. Justamente la característica de que U sea un ultrafiltro y que sean distintos, por supuesto, quiere decir que existe un elemento en B con que A está en U y A no está en B. Entonces, por la caracterización de ultrafiltros, de la parte de que A no esté en B, se sigue que la negación de A va a estar en B. Es lo que les decía por la propiedad de ultrafiltros. En realidad esto es nada más porque son distintos. Entonces, pero por la propiedad de ultrafiltros, el hecho de que A no está en B implica que la negación de A está en B. Esa es la propiedad de ultrafiltro. Y entonces eso quiere decir que U está en la arenilla de A y B está en la arenilla de la negación de A. Y como la A y su negación son disjuntas, es decir, como yo tengo que A intersección la negación de A, la arenilla, es lo mismo que A intersección, digo intersección, pero es el mit, ¿no? Es el ínfimo de A y la negación de A es la arenilla, por las propiedades de la arenilla, y esto es la arenilla del cero, y la arenilla del cero habíamos visto que es vacía. Entonces estamos demostrando que estos dos y estos básicos son disjuntos y uno contiene a uno y el otro contiene al otro. En realidad era una demostración casi tautológica, es decir, muy, muy sencilla, era seguir la definición de lo que es la arenilla, de lo que es un ultrafiltro y la proposición a lo que hemos visto antes respecto a la distributividad que tiene con las intersecciones y las uniones este operador de arenilla.
Y entonces esto demuestra que, por supuesto, el espacio es caos, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahora? Es que si quiero ver sus caras, tengo un problema porque no veo, porque como puse la laptop porque no tenía luz, entonces no les veo sus caras. Pero entonces necesito que me hablen de repente, ¿sale? ¿Sí? No hay dudas, profesor. Perfecto. Ok, entonces ahora vamos a continuar con lo que sigue. Ahora, lo que hay que demostrar ahora es que es totalmente disconexo o totalmente desconectado, como le dicen a uno. Y entonces lo que queremos demostrar en particular es que las únicas componentes conexas que yo tengo en la piedra, en el conjunto de piedra, en el stone space, son ni más ni menos los puntos, o sea que cada ultrafiltro, ¿no? O sea que el componente conexa de cada ultrafiltro es el ultrafiltro del mismo. Entonces, una cosa que ya sabemos por la topología generada, ¿verdad? Pues como la generamos, es que las arenillas asociadas a elementos son conjuntos que son abiertos y cerrados a la vez, entonces son clopets, ¿no? Y ahora vamos a suponer que yo tengo una componente conexa C en el espacio de Stone, entonces yo lo que quiero ver es que esa componente conexa está formada por un único punto, ¿no? Entonces me tomo una componente conexa y entonces, pues vamos a suponer que la componente conexa evidentemente no es vacía, porque claramente, ¿verdad? El vacío es una componente conexa, ¿no, verdad? Porque para que sea conexa quiere decir que si uno... Ah, no, sí es conexa. Justamente por lo que... Ok, entonces, si es el vacío, entonces claramente es la componente conexa de un punto, que es eh, que quiero ver es que si es conexa, es un problema, es una tontería. O sea, que si, yo lo que quiero ver si tiene sentido hablar de la componente conexa, del vacío como componente conexa, porque yo lo que quiero es ver que las únicas componentes conexas, o sea, más bien, lo que yo en realidad quiero ver es que la componente conexa de cada punto es el punto mismo, ¿no? Pero así como lo estoy planteando aquí, ¿no? Quiero darme cuenta es que lo que estoy diciendo es que las únicas componentes conexas de X y B son los puntos mismos. Pero aquí está el problema, posiblemente, de que el vacío es una componente conexa y el vacío no sería una componente conexa de ningún punto en particular, ¿no? Pero entonces el vacío es componente conexa porque para ser conexa, para ser desconexa, yo debería de tener que tengo una desconexión, ¿no? Pero no puedo tener una desconexión porque, bueno, el mismo es una desconexión. El vacío con el vacío, la intersección es vacía, pero no, y son ajenos. Sí, ¿verdad? Es una desconexión. Y ahora es una conexión. eh, No, porque la definición de conexo es justamente el complemento de desconexo, ¿verdad? Entonces el vacío no puede ser conexo. El vacío es desconexo, sí. Porque un conjunto conexo es alguien que no es desconexo explícitamente, y el vacío es desconexo siempre, ¿no? Porque el vacío consigo mismo forma un desconexo. Entonces, todo bien, no puede ser el vacío. Entonces, perfecto. Entonces, creo que estamos bien. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Como no los veo, no sé si me están haciendo caso. A ver, ¿cómo debo para verlos otra vez? Sí, están de acuerdo conmigo de que el vacío es desconexo, ¿verdad? Y por lo tanto no es conexo. ¿Sí? Ok, ya los veo. Entonces ahora regreso aquí a Regresa a la pantalla. Ya lo estoy viendo aquí, pero ok, entonces, era eso, ¿no? Entonces me tomo una componente conexa y entonces esa componente conexa debe contener un filtro, ¿no? Que es un punto, un ultrafiltro, que es un punto. Y entonces quiero ver que la componente conexa es exactamente 1. Entonces, para todo A en el álgebra de Boole, yo lo que voy a tener es que es, para todo A en la álgebra de Boole con A. Todo A con la álgebra de Boole de tal manera que U esté en la línea contenido A, que es el open, es el abierto y cerrado. Para cada A en B con U en A, el clop en A es unión de componentes conexas.
estoy diciendo aquí, que para todo A elemento en B, con U en este A, el slope en A es unión de componentes conexos. Bueno, eso es nada, ¿no? Siempre que me tomo un elemento A y me tomo un ultrafiltro U que está dentro de un abierto básico, porque todo elemento A tiene que estar dentro de un abierto básico, entonces ese abierto básico es unión de componentes conexos. Eso siempre pasa, ¿no? No, no estamos diciendo nada en particular. Entonces, por lo tanto, como U está en la componente conexa intersección A y C es maximal conexo, porque la máxima componente conexa es una componente conexa, es más un componente conexo, ya, las componentes conexas son máximas entre los conexos, ¿no? Eso es lo que quiere una componente conexa. Entonces deducimos que C, de hecho, tiene que estar adentro de A gorrito. Ah, porque A está formado por componente, por unión de componentes conexos, ¿no? Y entonces considera la intersección de todos estos clopens. Entonces vamos a fijar la intersección de todos los clopens a gorrito, de tal manera que U es un elemento de A gorrito, o sea que A está en el filtro contenido en U, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? U está en A gorrito, lo saben, considero toda esta intersección. Entonces, esta intersección, pues tiene que ser U, porque si B es distinto de U por ser Hausdorff, existen justamente abiertos separados o existen clopens que separan tanto a U como a B, ¿no? Y por lo tanto, con esto, eh, que separan a una B, de modo que B quede de modo que B quedaría fuera, ¿no? Entonces, lo que estamos demostrando es que C también está dentro del conjunto que contiene solamente a U y entonces por lo tanto C es igual a U. ¿Sí, sí siguieron la demostración? Entonces yo tengo que C es una componente conexa y entonces yo digo que para acá, lo voy a regresar tantito para que lo revisemos porque yo me perdí un poquito la concentración. Entonces, lo primero que tenemos es que quiero ver que la componente conexa es exactamente el U. Entonces me tomo un U en esa componente conexa, entonces un punto cualquiera. Y entonces, como los básicos están formados por las arenillas, entonces siempre va a haber una arenilla, ¿verdad?, que contenga a ese U. No sé si es una arenilla. Y las arenillas, ¿no? En particular, el A es unión de componentes conexas, ¿no? Todo conjunto es su unión de sus componentes conexos, pues, más básico. Y entonces lo que yo tengo es que U está en la componente conexa y además está en la arenilla de A, y C es una componente conexa, entonces maximal conexa, entonces eso se deduce que C de hecho tiene que ser uno de los conexos que forman parte de A, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Que tiene que ser uno de los conexos que forman parte de A. A es unión de conexos, y esta es la componente conexa, es el máximo, es un máximo conexo, entonces se deduce que C debe estar adentro de A. Es lo que ahorita no estoy viendo tan claro y a mí me estoy dando un poquito de dudas. ¿Por qué C tendría que estar dentro de A? Ah, o sea, básicamente tiene que ser una componente conexa, ¿verdad? Tiene que ser una de las partes conexas de A, porque A está formado por componentes conexas. Entonces, como la intersección de C y A no es vacío, y C no estuviera dentro de A, yo quisiera decir que hay un elemento en C que se queda fuera de A. Ay, no, mm. Entonces, lo que estoy tomando es que si B está en C, lo que yo quiero ver, o sea, si B, lo que estoy viendo es que si B es un elemento en la componente conexa, entonces A tendría que estar en ese B, ¿no? Es lo que quiero demostrar, ¿no? Parece que esa es una de las propiedades. Eh, a ver, ¿no? ¿Usted lo ve ahorita?
Eh, ¿Sabes? Porque esto es cierto. Yo lo que tengo es que A es unión de componentes conexas. Y yo tengo que cortar, ¿no? Entonces, si yo hago el corte con A, entonces, y este es conexo, no podría estarse repartido como en distintas partes conexas, entonces debería estar completamente contenido en uno. Ahora, lo que yo creo es esto, ¿verdad? O sea que A es una unión de componentes conexas, ¿no? No sé, le voy a poner C'. Y entonces, como A intersección C es distinto del vacío, entonces aquí lo que debería estar pasando es que, eh, pues, C intersección, o sea, que es A gorrito intersección C, es igual que A gorrito, digo, C, o que la unión de las C' intersección C, y esto es la unión de los C' intersección C. Y entonces, como la C es una componente conexa, pues no podría estar como en dos de estas, porque las componentes conexas además son disjuntas, ¿verdad? O sea, esta es unión disjunta. Entonces, eso quisiera decir que automáticamente el C tendría que estar totalmente contenido adentro de un C', pero C es componente conexa. Entonces, eso quisiera decir que C es alguna de las C', ¿no? Para alguna C'. Entonces, eso quisiera decir que el C es una de esas componentes conexas, y entonces, en particular, C estaría dentro de A, ¿no? Creo que sí. Creo que esa es la razón. Entonces, eso era lo que no tenía duda, pero sí, debe ser por esta razón. Entonces, si U está en esa intersección A y C, como es C es maximal conexo, entonces deduce que C está dentro de la arenilla que contiene la arenilla de A. Y entonces ahora yo considero la intersección de todos estos clopens, que son los clopens donde U está en A, o que U está en la arenilla asociada a A, y me tomo la intersección de todos estos. Entonces es fácil ver que la intersección es precisamente U, y esto pasa por la propiedad de Hausdorff. Eh, pues de lo contrario, ¿verdad? Pues si hubiera dos puntos, entonces yo podría separarlos, y entonces uno se quedaría fuera. Entonces, es por la propiedad de Hausdorff, es un argumento muy parecido al que hicimos para grupos topológicos. Y entonces lo que estamos viendo es que C se queda dentro de la intersección, que es solamente U, y por lo tanto C tiene que ser igual a U. Entonces, por lo tanto, concluimos, de hecho, que es totalmente desconexo. Entonces, perfecto. Está bien. Ok, y entonces ahora hay que demostrar que es compacto. Entonces ya demostramos que es Hausdorff, ya demostramos que es totalmente desconexo, y ahora necesitamos demostrar que es compacto, y eso pues pasa porque básicamente 2 a la b es compacto. Entonces, si me tomo 2 a la b, que es el producto de los ceros unos, ¿verdad? Del conjunto de 2 indexado por los elementos de B, entonces este producto, con la topología del producto, tiene que ser compacto, porque de hecho el conjunto 0,1 es compacto, es finito, de hecho es compacto. Y entonces, por tíconos tiene que ser nuevamente un espacio compacto. Y entonces cada ultrafiltro de U define un homomorfismo, como ya hemos visto, BU de BA2, que es la función característica, y al enviar U a UB obtenemos una aplicación, que es una inyección, justamente, que phi de U de A es justamente la evaluación en A, y esta cosa nos dice que la imagen es formada por todas las funciones que satisfacen las ecuaciones de homomorfismo, o sea, que ve el MIT, me hace el MIT, que el join es el join, que la negación va a la negación, que me respeta el 0 y que me respeta el 1. Y cada una de estas ecuaciones define un subconjunto cerrado de 2 a la b. Por lo tanto, la imagen de este conjunto es la intersección de cerrados, y por lo tanto es cerrada. Y un cerrado en un compacto es compacto. Y como phi es inyectiva y es un homomorfismo sobre su imagen, concluimos que phi de b es compacto. Entonces, la idea de esta demostración es muy clásica. Justamente me tomo el morfismo que habíamos visto, ver que xb se mete homeomórficamente a 2b, por la cosa que habíamos visto hace rato, que xb se mete aquí adentro y es un homeomorfismo. Por la topología producto y por la topología de ultrafiltro con la que estamos dando topología xb, podemos ver que este es un homeomorfismo. Y entonces, como este es un homeomorfismo, bastaría ver que su imagen es compacto, y justamente la imagen estamos viendo que es cerrado. Y como el espacio topológico producto es compacto por iconos, porque el producto de compactos es compacto, entonces la imagen es compacta, y por lo tanto, por el homomorfismo, XB es también compacto.
Pues hacer la demostración. Perfecto. Entonces, muy bien. Y entonces ya tenemos esa caracterización, ¿no? Y entonces ahora hay un teorema muy importante de Stone, que se llama el teorema de representación de Stone, y lo que me dice es lo siguiente, ¿no? Que para cualquier álgebra de Boole, B, el mapeo, la aplicación que me manda B al subconjunto de Clopens de XB, de tal manera que A lo manda a la arenilla de A, ¿no? Es un isomorfismo de álgebras de Boole. Y ese es un teorema súper importante porque me está diciendo que yo puedo recuperar a mi álgebra de Boole a partir de su espacio de piedra, pero no como el espacio de piedra, sino tomándoseme los Clopens, ¿no? Los Clopens del espacio. Es algo bien importante. ¿Cómo recupero yo al álgebra de Boole? Pues lo recupero fijándome en el espacio de piedra. Y esto es una equivalencia de categorías, ¿no? Que me está diciendo básicamente que las álgebras de Boole son equivalentes a los espacios, o se pueden recuperar a partir de espacios Stones por los Clopens. Entonces, si yo me tomo un espacio Stone y me tomo los Clopens, entonces recupero a mi álgebra de Boole. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es esto, ¿no? Que toda álgebra de Boole abstracta es de forma natural un álgebra de conjuntos Clopen en un espacio de Stone. Y entonces esta equivalencia es muy útil porque a veces nos conviene pensarlo como el álgebra de Boole asociada a un espacio de Stone y otras veces al revés. Cuando tengo un álgebra de Boole, más bien me conviene pensar en el espacio topológico y en particular en el espacio de Stone que determina el álgebra de Boole, el XB. ¿Ok? Entonces, si se fijan, eso no lo tengo aquí, no sé si lo puse más adelante, pero lo que yo tengo es como el funtor, ¿verdad? O sea, que yo tengo las álgebras de Boole y luego aquí tengo los espacios tipo Stone, ¿no? O sea, los compactos Hauser, bla, bla. Y entonces a X yo lo estoy mandando aquí a su álgebra de Boole, ¿no? Perdón, a su espacio de Stone, a su espacio de piedra. Pero también cuando yo tengo un espacio de piedra aquí, lo voy a denotar por X, entonces yo voy a poderlo regresar aquí tomándome los Clopen, ¿no? Y entonces esto me está dando una equivalencia entre los espacios de Stone y los álgebras de Boole. Esa es la equivalencia categórica, digamos, que me está generando. ¿Sí? ¿Dudas? Y la asociación es muy fácil. A cada elemento del álgebra de Boole lo mando a su arenilla y de regreso a cada espacio de Stone lo mando a sus Clopens. Con el álgebra de Boole, sí, ¿no? Hay que decir cuál es el álgebra de Boole de los Clopens. Pero pues es la de normal, ¿verdad? Porque son conjuntos, pues tengo su intersección y tengo su unión. Ok. ¿Y ahora por qué no cambias? Ok. Entonces hay que ver que N es un homomorfismo de álgebras de Boole y esto ya lo habíamos visto porque justamente, recuerden que lo que estamos haciendo es tomarse su arenilla, entonces pues para ver que es un homomorfismo quiere decir que me respeta todas las operaciones de álgebras de Boole, pero como ya les dije, Clopens lo que tiene de álgebra de Boole está dado por sus operaciones normales, o sea, de intersección y de unión, y eso es justamente lo que me decía la arenilla que cumplía, ¿verdad? Cuando demostramos que la arenilla, o sea, que tomar el gorrito cumplía, que se distribuía bien con las uniones y las intersecciones, pues era básicamente esta propiedad que era la que yo necesito verificar para decir que es un homomorfismo de álgebras de Boole. Entonces, que la arenilla del cero es el vacío, la arenilla del uno es el total, que la arenilla del MIT es la intersección de las arenillas, que la arenilla de la unión del ion es la unión de las arenillas y que la arenilla del complemento es el complemento. La arenilla de la negación es el complemento, ¿no? Y entonces esta tiene una interpretación lógica. Entonces podemos pensar en A, un elemento del álgebra de Boole como una proposición, como ya les habíamos dicho, y entonces la arenilla es el conjunto de modelos, que son en realidad los ultrafiltros, donde A es verdadera, entonces yo tengo una proposición y entonces yo me pregunto quién es el conjunto o el espacio donde A es verdadera y entonces eso me da la arenilla. Y entonces la pregunta que aquí les hago, que lo piensen como de forma eh, filosófica, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir el ínfimo? ¿No? ¿Qué es lo que quiere decir la negación en términos, ¿verdad? En estos términos de estos subconjuntos? ¿Sí? ¿Qué es lo que quisiera decir? ¿No? O sea, es que lo que piense, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo la,
el mit y la negación. Ok. Hay que ver ahora que ese new es un operador inyectivo, porque lo que ahorita demostramos que era un homomorfismo, y recuerden que lo que queremos demostrar es que es un isomorfismo, entonces ahora hay que ver que es inyectivo, entonces vamos a suponer que nos tomamos dos arenillas que son iguales, entonces hay que demostrar que estos provienen de elementos que eran iguales, entonces en particular que A era igual a B. Entonces esto es más o menos fácil, también es casi tautológico, porque si yo me tomo A mit con la negación de B y me tomo la arenilla de eso, por las propiedades distributivas, eso lo que me está diciendo es que es la negación, digo, la arenilla de A intersección, la arenilla de la negación de B, propiedades distributivas, y nuevamente por las propiedades distributivas aquí, en la negación, me dice que ese es B intersección la negación de la arenilla, aquí lo puse mal, ¿no? Debería ser la negación de la arenilla de B, y eso tiene que ser la negación, digo, la anilla del cero. Sí, aquí esta cosa que está aquí debería ir nada más arriba del B. Entonces, si lo corrijo aquí para que vean. Entonces, esta cosa aquí nada más va en el B. Ujú. No sé cómo ponerle un color verde, en realidad nada más va en el B. ¿Ok? Y entonces, eso es igual al vacío. Entonces, eso todavía no me demuestra nada. Recuerden que yo lo que quiero demostrar es que A era igual a B, ¿verdad? Entonces, lo que queremos demostrar es que de hecho el A, y primero hay que demostrar que el A mit menos B, o sea que el ínfimo de A y menos B, y menos B le estoy diciendo, pero porque sí es como el menos, ¿no? Es la negación de B. El A y el menos B tendría que ser el cero, porque si fuera distinto del cero, existe un ultrafiltro U que debe contener justamente al A y menos B por la definición de propio, ¿no? Pero entonces U estaría en la arenilla, es equivalente, ¿verdad? U estaría en la arenilla de A y menos B, y eso tendría que ser una contradicción, porque justamente estamos viendo que la arenilla es igual a vacía. Entonces, ver esto implica, por lo tanto, que A i menos B, o A i, la negación de B es igual al cero, y entonces eso, del mismo modo yo puedo demostrar que B i menos A es igual a cero, y entonces eso automáticamente va a demostrar que A es igual a B, porque eh, es de las propiedades del join y del meet y del filtro, ¿verdad? Me dice que los ínfimos quedan únicamente determinados, ¿verdad? Es un único elemento, entonces, eh, o lo pueden intentar demostrar directamente las propiedades. O sea, supongan que, por ejemplo, ¿qué pasa si no fueran igual? Entonces, alguna de estas dos propiedades tendría que fallar, ¿no? Si son iguales, por supuesto sucede, pero si no fueran iguales, entonces alguna de estas dos propiedades tiene que fallar. De alguna manera, lo que me está diciendo es que estas dos propiedades caracterizan a los elementos, ¿no? Si yo tengo un elemento B de tal manera que A y menos B es igual al vacío, y por otro lado que B y menos A es igual al vacío, entonces necesariamente A es igual a. Entonces los pongo aquí como ejercicio. Entonces, ahora, ahora ya demostramos que es inyectivo y ahora lo que falta demostrar es que es suprayectivo. Entonces, vamos a demostrar que el nu es un proyectivo y entonces para eso voy a tomarnos un K, que es un subconjunto abierto y cerrado, un clopen del ultrafiltro, digo, de la piedra de B, o sea, del espacio de ultrafiltros asociado a B. Entonces, como es abierto, en particular se puede escribir como una unión de los básicos, ¿no? Que son así. Y puesto que K es cerrado en un compacto, que es cerrado porque es un clopen y como XB es compacto, entonces resulta que este también es compacto, entonces lo que resulta es que me lo puedo tomar, esta unión me la puedo tomar finita por la compacidad, entonces una cubierta abierta, entonces existe una subcubierta finita, ¿verdad? Entonces, ya que existe una subcubierta finita, ¿no? Que no puedo cambiar. Ah, entonces, utilizando el hecho de que nu es un homomorfismo, entonces ya puedo poner K como la unión de estas arenillas, pero la unión de estas arenillas es igual a la arenilla de los joints, ¿verdad? Por las propiedades de homomorfismo y porque la arenilla se comporta bien. Y entonces, si yo defino ahora A como esta cosa, entonces claramente veo que K es A de gorrito, que es no es menos que la imagen de ese A, ¿no? Estoy, por lo tanto, demostrando que eh, el conjunto es estoy demostrando que es suprayectivo en particular, ¿no?
Entonces todo Kloppen está en la imagen U de N y por lo tanto es el proyectil, ¿no? En particular. Eso me bastaría para demostrar la proyectividad. Estoy demostrando, de hecho, una cosa un poquito más general, que todo subconjunto Kloppen es, de hecho, está totalmente contenido en la imagen. Pero pues como cada punto está en un Kloppen, entonces la subproyectividad es así. Ok, un ejercicio para esto finito con algunas ayudas. Entonces vamos a tomarnos un ejercicio práctico. Entonces vamos a tomar el álgebra de Boole, que va a estar formado por el conjunto potencia del conjunto formado por nada más por el 1 y por el 2. Y entonces lo que se les pide hacer, o el ejercicio que les pido hacer, es describir explícitamente todos los ultrafiltros de B, ¿no? Entonces hay que ver quiénes son todos los ultrafiltros de B, para que les quede bien claro quiénes son los ultrafiltros de B. Determina el espacio XB como conjunto, es decir, el espacio de piedra de XB como conjunto. Ahora hay que describir la topología generada por los A, aquí era una A minúscula. Hay que describir la topología generada por A, ¿no? Por los A bar, por las arenillas. Y luego verifica a mano que de hecho se tiene exactamente la misma cosa. Es decir, es aplicar el ejemplo tal cual a, la, a este caso particular que es muy útil. ¿Alguien lo quiere hacer? Es lo punto de una vez en la próxima clase, antes de que les deje ya la hora para sus exposiciones. Alguien que se anime. Estas diapositivas les voy a dejar y también les puedo dejar un texto que tengo escrito basado en estas diapositivas. Bueno, del cual va a ser las diapositivas. Entonces, para que lo revisen con cuidado, obviamente, pero entonces necesito que alguien se apunte para hacer este ejemplo. ¿Me oye? Pues si quiere, yo lo intento, profesor. Aldo. Sí, Aldo. Perfecto, está excelente. Recuerden, chavos, que los que tienen pocas participaciones tienen que aprovechar para participar. Casi son sus últimas oportunidades de participar. Yo sé que están a fin de semestre y lo que sea, pero no es difícil. Como ya han visto, los que han hecho ejercicios, ya han visto que no es difícil. Los ejercicios que les dejo para exponer son básicamente mm, este, verificar las definiciones y les va a ayudar, de verdad, para que no se pierdan, para que no se sigan perdiendo. Entonces, pues sí, les recomiendo que los intenten. Entonces se le queda Aldo. Y, y bueno, la dualidad categórica es la siguiente, que ya se les había puesto allá hace rato. Y de hecho, es algo que no les puse yo en el diagrama del regreso de los funtores, de la equivalencia que les puse, es que en realidad es con la categoría opuesta de espacios de Stone. Entonces no es con la categoría usual, sino es con la categoría expuesta porque se invierten los morfismos, pero de hecho el enunciado preciso es que yo tengo una dualidad categórica Stone-Boole. Entonces definimos, es una equivalencia contravariante, una equivalencia de categorías, pero en vez de que el álgebra de Boole o el álgebra de Stone la pongo puesta, ¿no? Para que sea. Entonces definimos una funtores que va de las álgebras de Boole a la álgebra de Stone opuesta, que envía B a su espacio de piedra, o a su espacio XB, y que a cada morfismo de B a C, pues lo mandamos un morfismo que se llama SDF de entre los respectivos espacios de Stone, pero si fijan cómo cambia el orden. Y la forma en la que se define es justamente a través de la imagen inversa, ¿no? O sea, si yo me tomo un ultrafiltro, entonces un ultrafiltro en B, entonces se lo voy a mandar al ultrafiltro, digo, por un ultrafiltro en C, porque estoy tomando SF, entonces un ultrafiltro en C lo mando a la imagen inversa de ese ultrafiltro, que ustedes pueden verificar claramente que eso me da un ultrafiltro en B, ¿de acuerdo? Entonces es como estudiar un poco geometría algebraica, también es un poco como lo que sucede con el espectro, ¿no? También de variedades algebraicas. Entonces aquí tengo una álgebra de Boole, estoy asociando un espacio de Stone, que es un espacio topológico, estoy asociando como un espacio geométrico a un espacio algebraico, una álgebra de Boole, le asocio un espacio topológico, y hay una cierta equivalencia, así como pasa en geometría algebraica, y también por eso me gusta esto, porque recupera, o sea, si ustedes ven esto, se dan cuenta que es una parte como de lo mismo, y de hecho el lenguaje de categorías nos revela ese tipo de propiedades, y de hecho las gavillas y todo el lenguaje de Grothendieck justamente nos hace ver que, en efecto, es que las cosas tienen que ser, porque hay una cosa en particular, ¿verdad? Una cosa común que se obtiene y que se puede ver gracias a la abstracción, bueno, es esto.
Entonces esto sucede como geometría algebraica tal cual. Y el punto de regreso, pues es como yo les había dicho, ¿no? Si me tomo un espacio de Stone, un espacio compacto Hausdorff totalmente disconexo, entonces me puedo fijar en sus clopens, sus subconjuntos clopens, y entonces el conjunto de clopens con la estructura de álgebra de Boole dada por la intersección y por la unión y por el total y el vacío, etcétera. Entonces, esto me define nuevamente una función en el sentido contrario, es decir, si yo tengo un morfismo de espacios de Stone de X a Y, entonces esto me determina una función entre los cloopens de la manera inversa, justamente también tomándose la sines inversa de G, ¿no? Los cloopens de Y. Entonces tengo así una equivalencia de categorías entre el álgebra de Boole o una antiequivalencia de categorías se llama, entre las álgebras de Boole y los espacios de Stone, ¿no? Está padre, ¿no? Muy bonito. Era como nos lo imaginábamos. Y entonces ahora aquí van a llegar las estrellas de nuestros casos, de nuestro ejemplo, y que tiene que ver con los límites y con las cosas que hemos estado estudiando, que me dice que, pues de hecho, los espacios profinitos son ni más ni menos los espacios de Stone. Es otra forma de entender los espacios de Stone, espacios piedra, como conjuntos profinitos. Entonces hacemos la definición formal de qué es un espacio profinito. Pues un espacio topológico S es profinito si es el límite inverso de espacios finitos discretos. Estos ya habían aparecido, ¿no? Cuando estudiamos grupos topológicos, ya habían aparecido cuando vimos en particular las completaciones también, de algunas completaciones que nos tomamos de grupos cuando nos tomábamos cocientes, y ese cociente es finito, ¿verdad? Entonces tengo, son espacios profinitos, de hecho el pro finito, el finito viene porque está construido a partir de finitos y el pro porque es un projective limit, ¿no? Porque es un límite proyectivo. Pues pro finito y de hecho todas las construcciones de ese tipo, por ejemplo, procíclico, quiere decir que es un límite proyectivo de grupos cíclicos, pro lo que ustedes gusten, pro etal, quiere decir que es un límite proyectivo de cosas etales, pro lo que sea, ¿no? Entonces quiere decir, en esos términos quiere decir lo mismo o el equivalente, y entonces un espacio topológico es profinito si es el límite inverso del límite proyectivo, es decir, es un límite categórico con una categoría indexante y una categoría filtrada de espacios finitos con la topología discreta. Y entonces, como bien saben, el hecho de que tenga topología discreta, a menos de que el conjunto de índices sea finito, no implica, ¿verdad?, que la topología del límite sea discreta. De hecho, no lo es discreta, como ya hemos visto con los números p-ádicos, por ejemplo. La topología me queda una topología distinta que se hereda del producto, porque recuerden que todos los límites proyectivos se construyen, o al menos cuando estoy en categorías concretas, se construyen a partir de los límites en la teoría de conjuntos, y los límites en teoría de conjuntos se describen muy bonito, ¿va?, como sucesiones o como elementos del producto, las sucesiones compatibles en el producto, son compatibles con los morfismos del sistema proyectivo. Y entonces, pues y si los conjuntos que forman el sistema proyectivo son finitos, pues entonces decimos que este es un espacio topológico profinito con la topología inducida del producto, que no es la topología discreta, ¿no? Entonces, la proposición que me relaciona justamente con los espacios de Stone es esta proposición, que me dice que un espacio topológico S es profinito y solamente si es compacto, Hausdorff y totalmente disconexo. Es decir, un espacio topológico profinito, sí, solamente sí, es un espacio de Stone. Y entonces ustedes se preguntarán qué ventaja tuvo haber hecho toda esta vuelta, ¿no? ¿Por qué hicimos toda esta vuelta? Bueno, también es por razones históricas y porque los espacios de Stone naturalmente nacen como a partir de esta lógica de álgebras de Boole, y es hasta después que se dan cuenta que son los mismos que los espacios profinitos, cuando ya habían estado trabajando con ellos, que no era tampoco tan difícil porque era fácil demostrar que los espacios profinitos eran casos compactos y totalmente disconectos. O sea, es como que básicamente lo mismo, nada más que aparecen como en contextos completamente distintos, ¿no? Esa es la razón. Pero bueno, ese es el punto, que los espacios profinitos son ni más, los espacios profinitos son ni más ni menos los espacios de Stone, y ahora ya conecta esto con todo lo que ya hemos visto, ¿verdad? De límites y bla, bla, bla. Entonces tenemos otra descripción. Entonces, si quieren, aquí podríamos haber empezado y haber definido un espacio profinito justamente como un límite proyectivo de espacios topológicos finitos con la topología discreta. ¿De acuerdo? Y entonces, ya, todo lo que saben de límites y bla, bla, se aplica directamente. Por supuesto, vale la pena demostrar este hecho,
pero pues, es clásico, entonces además aparece en muchos lados, pero no es tampoco difícil. Pues, ya lo hicimos para los números p-ádicos, no sé si se recuerdan que en particular vimos para los números p-ádicos, y el argumento es el de siempre, ¿verdad? Estoy tomando conjuntos finitos, en particular ellos son compactos, entonces cuando me tomo el producto es compacto por Tikhonov, y las sucesiones compatibles se pueden entender a través de un igualizador. Si es compacto Hausdorff, entonces esto es cerrado, y por lo tanto ese cerrado vuelve a ser como subespacio de un compacto, vuelve a ser compacto, entonces es compacto. Entonces la demostración de compacto es la de siempre, ¿no? Y el hecho de que sea Hausdorff es porque los espacios el producto de Hausdorff es Hausdorff, entonces el producto de espacios finitos es Hausdorff, y por lo tanto el límite también es Hausdorff. Y lo de totalmente disconexo, eh, eh, hay que ver, eso tiene que ver con las bases de vecindades. Entonces recuerden que una base de vecindades también se obtiene de una base, tiene que ver con la base de vecindades de cada una de las partes, en particular en el producto. ¿Vale? De hecho, el producto, de hecho, ya es totalmente disconexo, porque las bases de vecindades están dadas por las imágenes inversas de las bases de vecindades de abajo, pero la base de vecindad de abajo es Kloppen, son Kloppen porque tienen la topología discreta, entonces son los puntos mismos, y entonces eso me dice que tengo una base de vecindades Kloppens en el producto, y por lo tanto es totalmente disconexo, y un subespacio y un espacio totalmente disconexo es totalmente disconexo. Entonces la demostración es estándar, que les pongo, luego, que les acabo de decir, pero si lo requieren, pues a lo mejor deberían de completar la demostración con lujo de detalle. Y ahora, aquí realmente lo más importante, o posiblemente lo más interesante, es el regreso, ver que todo espacio de Stone puede representarse como límite inverso de cocientes finitos obtenidos a partir de particiones de Kloppens. Esto es compacidad y total desconexión. Eh, ajá. Y la cosa es que yo me puedo tomar entonces los Kloppens, y entonces la onda para ver que un Kloppen, digo que un espacio de Stone, o sea, es decir, un espacio compacto, Hausdorff y totalmente desconexo, se puede ver como límite proyectivo de espacios finitos. Eso como se decía, si no mal recuerdo, tengo que tomarme las clases de equivalencia. Tomo las clases, Lopens, Hausdorff, como es compacto, entonces yo voy a poderme tomar una cubierta finita. Entonces lo que necesito hacer es tomar, lo acabo de hacer hace poquito, lo hice, me estoy olvidando. Entonces esto lo tengo que hacer para ver que es un límite proyectivo, un compacto Hausdorff totalmente desconexo. Me tengo que tomar los Kloppens, y a partir de los Kloppens tengo que construir ciertos conjuntos finitos, y luego de esos conjuntos finitos construir un sistema proyectivo. Entonces creo que lo que tengo que tomarme son todos los Kloppens que cubren el espacio X, pero como es compacto Hausdorff, entonces siempre existen familias finitas. Entonces me tomo las familias finitas de Kloppens que cubren el espacio y las ordeno por inclusión, ver que es un sistema proyectivo, y ver que ese sistema proyectivo, si calculo el límite, recupero el espacio. Creo que es así, no me creen, pero creo que es así. Se los dejo de todas maneras de tarea, ¿ok? Sí, en las notas lo tengo escrito. Lo acabo de hacer, esto de los clones, ¿no? Hace como 2 meses. Entonces algo así debe ser. Y el ejercicio, el Cantor, es que muestra que el espacio de Cantor clásico, que es, como ya les había dicho, el conjunto 0,1 a la n, que son todas las sucesiones, básicamente, cuyas entradas son solamente ceros unos, y que lo que hacen es codificarme el conjunto de Cantor, así como les dije, voy tomando los extremos del intervalo. Entonces, es justamente un límite inverso de espacios finitos, y por lo tanto es profinito, que sería básicamente aplicar esos resultados y a ver, justamente sería entender esta parte que está aquí, que les dije que debería de salir así como les digo. A ver si se les ocurre. ¿También alguien quisiera exponer esta parte?
Nada más este cuadrito. El de ida creo que es completamente estándar, se los dije, ¿verdad? Ya lo habíamos hecho para el ZP. El único que está interesante es este de regreso, que tiene que ver con ver que cualquier espacio topológico compacto Hausdorff y totalmente desconexo es de hecho un límite proyectivo de conjuntos finitos. Entonces hay que construir esos conjuntos finitos y darlo como un límite proyectivo y ver que recuperan el conjunto mismo, que les esbocé como recuerdo que lo hice, pero me gustaría que si lo pusieran, ¿no? Que lo pensaran. ¿Alguien se anima? Vamos, jóvenes, vamos, animados. Anímense. ¿Alguien? ¿Por qué no se animan? ¿Está difícil? ¿Lo ven difícil? Os digo yo. ¿No es peor que digo yo quién? ¿O ya no están? ¿Ya se fueron? Hola, hola. Acá andamos todavía. Y no se animan. Y como no los veo, no sé si andan por aquí. Entonces, a ver, ¿quién dice yo? Yo lo intento. Sí, Perfecto. Tú eres Fernanda. sí, ¿Fernán? sí, soy Fernando. Fernando. Ok. Como no los veo, entonces no sé quién. No le estoy ya conociendo por la voz. Perfecto. A ver, pues a lo mejor aquí es un buen punto para terminar la clase mía, de mi parte, y entonces dejarlos a su exposición, los que iban a exponer. Hubo alguien que me escribió que no podía venir a exponer, entonces que se exponía en la clase que viene, no hay problema. Pero si alguien tiene listas de exposiciones, ahora es el momento. Ah, sí, era yo, profe. Bueno, más que no podías que le había bueno, le mandé el correíto, pero sí, el jueves expongo sin falta. Ok, tú expones el jueves. ¿Y entonces alguien más expone? Sí, yo sí tengo la mía. Perfecto, entonces si quieres, entonces dejo de compartir y tengo para dejar de compartir. Entonces, compartir. Yo quiero dejar de compartir. Ok, y entonces tú ahora compartes. Acá está. Ahí ya se ve, creo que sí, ¿no? Ya se ve, sí. Ok. Nada más me tocaba probar que el pi de g a su completación es un morfismo Exacto. estricto. Nada más aquí puse como para recordar un poquito. Ay, ya no veo mi presentación. Voy. Ajá. Eh, Puse la definición de la completación. Bueno, ya reducida, ya no toda la construcción que hicimos, pero es este límite de Ujú. estos cocientes. Ok. Y pues sus elementos justamente son como estas. eh, Sucesiones, como los queramos ver, Sucesiones. ¿no? Donde cada uno está en uno de los cocientes. Ujú. Yo lo puse un poquito más explícito acá abajo, entonces tomando un G en G, la pi evaluada en ese G, pues son como estos, porque al final los X alfa son clases, ¿no? Entonces los podemos ver como G por H alfa, para que sea un poquito más Ujú. explícito y sea un poquito más fácil de ver. Y está pues en el límite ¿no? Que queremos. Entonces se Ujú. mencionó esta propiedad en clase, pero no se probó, que el kernel de pi es justamente la intersección de esos H alfas. Entonces Ujú. puse la demostración rápido porque vale mucho la pena. De hecho, es la base de toda la demostración de que ese morfismo es estricto. Entonces, nada más Pero- puse por doble contención la ujú. demostración de este hecho. Agarras un G en el kernel. Esto implica que su imagen pues es justamente G por H alfa, como lo definimos acá arriba, pero pues para que sea el Sí, neutro, sí. pues es nada más H, ¿no? Ujú. Eh, entonces esto es para cada alfa, y entonces G está en H alfa para toda alfa, pues tiene que estar en la intersección. Y el regreso es exactamente igualito, o sea, es simétrico. Le pude haber puesto el sí solo sí y salía la demostración para los dos lados. Ujú. Es Entonces justo ya, por eso que no este hecho la, es... justo por eso ¿Manda? no la pusimos, ¿no? Que justo Justo por por eso eso no no la estaba. pusimos, ¿no? Ajá, Sí, porque era, sí. era, era inmediata casi, ¿no? Sí, Va ok. tal cual sea el Ujú. sí. Digo, lo quise escribir porque esta es la base de toda la demostración, de hecho. Entonces, por eso quise hacerlo un poco más explícito. No, claro, está bien. Y entonces ya, luego definimos este pi barrita que
va de G módulo el kernel a la imagen de pi, que justamente este es el que queremos mostrar que es un isomorfismo. O sea, para que sea estricto hay que mostrar que esto es un isomorfismo. Primero vemos que está bien definida. La definimos como pi barrita en una de las clases de este cociente. Es básicamente la evaluación de pi en G. Entonces, si yo tomo dos clases que son iguales, esto implica, habíamos dicho que no se tenía esta noción de resta como en los módulos, pero pues se puede ver que es con el inverso, como se puede hablando en grupos. Si esto pasa es porque G inverso por G' está en el kernel. Entonces, pero el kernel ya vimos que es la intersección, entonces está en cada uno de los H alfas para todas las alfas. Eso implica esto para todas las alfas y multiplico por el inverso y entonces tengo que estas clases son iguales, pero pues justamente estas clases son la evaluación en pi G. Entonces, pues, y la evaluación en pi G, en pi, es justamente como definimos la pi barra de la clase. Entonces, automáticamente tienen la misma evaluación. Entonces, está bien. Eso en realidad es lo mismo, o sea, no estás utilizando nada que sean grupos topológicos, eso es la parte de grupos, ¿no? O sea, por grupos, por teoría de grupos, es tal cual lo mismo de siempre en teoría de grupos, ¿no? O sea, eso. Ok. Ahora, ¿qué es un homomorfismo? Pues sale directamente de que pi lo es. Entonces, también, también digamos que es porque es un grupo, ¿no? Eso es porque por teoría de grupos, no hay. Justamente. Digamos, si lo quieres ver, está bien, pero sí, digo, ahí está escrito. Su proyectivo, pues literal es por cómo está definido, es la imagen de pi, entonces ese no tiene ningún problema. Y la parte de inyectividad, si agarramos uno que sea el neutro en G, en la completación de G, entonces tiene que ver como la H, ¿no? En cada uno. Y otra vez, entonces es H para todas las alfas, entonces tiene que estar en su intersección, tiene que estar en el kernel. Y entonces es la misma clase, tomado en el pi, el alfa que es G módulo el kernel del pi. Entonces tiene que estar en la misma clase. Y entonces son isomorfos. Son isomorfos como grupos. Ajá. Había que mostrar que eran homeomorfos. Entonces, para ser estricto, quiere decir que son isomorfos en la categoría de grupos topológicos. Esa es la diferencia fundamental. No solo había que probar. No. O sea, de hecho, el isomorfismo, el isomorfismo como grupos ya lo tenemos garantizado por la teoría de grupos. Ese es el teorema clásico de correspondencia de teoría de grupos, que es lo que hiciste tú. La demostración que acabas de hacer es la demostración de teoría de grupos clásica. Pero justamente el punto y el meollo de los morfismos estrictos, no sé si se acuerdan que vimos que había morfismos, por ejemplo, R-disc, la R con la topología discreta y R con la topología natural, con la R usual. cumplen que son isomorfismos como grupos, pero no es un isomorfismo en el nivel de los cocientes con el kernel y cokernel, porque de hecho no me da un isomorfismo en la categoría de grupos topológicos. No me da, no lo es. Entonces el punto de los estrictos es que justamente cuando hago el dominio módulo del kernel, sí es isomorfo, pero como grupo topológico, la imagen, porque como grupos seguramente lo es, pero tiene que ser como grupo topológico. Claro. Entonces, ¿qué es lo que falla? O sea, ¿qué es lo que había que verificar? Que la inversa es continua, o que es un homeomorfismo, de hecho que estos morfismos son homeomorfismos, con una inversa que también es un homeomorfismo. O sea, me faltaba ver la parte topológica, porque la parte algebraica se cumple trivialmente, pero la parte de estricto quiere decir que además es un isomorfismo topológico. Entonces lo que tú hiciste fue demostrar la parte de grupos que ya la teníamos, o sea que eso ya era garantía que lo teníamos simplemente porque son grupos. Es cierto. Ok, pero ¿lo puedes poner el jueves sin problema? Sí, sin problema. Okay. Entonces, de hecho, qué bueno que salió este detalle porque es un error clásico. O sea, es lo primero en lo que se confunde, que uno cree que ser isomorfismo de grupos ya bastaría, ¿no? Como que uno lo piensa, ¿no? Uno pensaría, basta ver la biyectividad a lo mejor y además que me preserve la estructura, pero la estructura es mucho más rica que la de grupos. De hecho, tiene que ver con la continuidad. Y ese es el punto justamente delicado del detalle. Y el punto delicado de por qué los grupos topológicos no son tan buenos para hacer cohomología o álgebra, ¿no? Ese es el punto. Pero cuando decimos que es estricto, ahí es muy bonito, o sea, ahí las cosas funcionan. Y entonces, en este caso, en este ejemplo particular, en esta situación, el ejercicio es mostrar que es estricto, ¿no? En este caso sí funciona. Pero entonces lo que falta es la demostración topológica. Ok, sí, entonces lo completo. Perfectísimo. Muy bien.